en Romanos, la carta que Pablo le escribe a estos hermanos que habitaban ahí en Roma, es un poquito difícil para entender algunos pasajes de ellos, pero es bien importante para nosotros. Por eso vamos a ir estudiando versículo por versículo. Hoy vamos a continuar en el versículo 8 al 12, donde la palabra de Dios dice ahí, el capítulo 1, todos en voz alta: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Padre, le damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nos permite reunir este primer día de la semana. Primer día de la semana donde su pueblo, sus hijos, ese pueblo que ha sido redimido con la sangre de Jesucristo, nos reunimos, Señor, para adorarle a través del canto, a través de la meditación de su palabra y también a través de nuestro compañerismo, Señor, entre hermanos en la fe. Oramos en el nombre de Cristo, Padre, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, nuestro guía, el que nos instruye, el que nos enseñe y nos dé la capacidad, el poder y la sabiduría para practicar en nuestra propia vida las enseñanzas que vamos a sacar, no solamente hoy, sino todas aquellas que vamos a ver en este libro, Señor, esta carta, Señor, que usted le escribe a aquellos hermanos, Señor, que habitaban allá en Roma. Bendiga ricamente su pueblo, Padre, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. En el estudio anterior, hermanos, miramos la introducción que el apóstol Pablo les escribe a los cristianos que vivían en Roma, y en la cual él se identifica como siervo o como esclavo de Jesucristo. En aquella ocasión miramos que el evangelio no era un mensaje nuevo que estaba allí por primera vez, sino que era un mensaje que ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, pero que aún no se había hecho público, ¿verdad? Como tenía que haber o como se tenía que anunciar. Ahora, este evangelio, ¿verdad?, de salvación, es un evangelio que el Señor ofrece a todos los pueblos, no solamente para el judío, sino también para todo el pueblo gentil. Y hermanos, también vimos en aquella ocasión, o sea, hace 3 domingos, el domingo pasado estuvo otro predicador, estuvo el pastor Alberto acá, y miramos que los creyentes han sido separados por el mismo Dios y separados para Dios, para Él mismo. Y como Dios es un Dios santo, todos aquellos que nos llamamos seguidores de Jesucristo, tenemos que renunciar a todos los deseos de la carne, hermanos. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Amén, hermanos? No los escucho. ¿Amén? Ok. Entonces, es para usted y es para mí esa obligación o esa necesidad de separarnos de todo aquello que no le agrada al Señor, porque Dios es ¿qué? Dios es santo, hermano. Ahora vamos a ver lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos escribe en esta carta, y sobre todo vamos a ver el corazón de Pablo, un poco del corazón de Pablo. Y la motivación de esta mañana, hermano, para usted y para mí, es que nos esforcemos por imitar el corazón del apóstol Pablo. O sea, cuando digo el corazón del apóstol Pablo, me refiero a lo que había en el corazón del apóstol, ¿verdad? Vamos a ver algunas actitudes gratas en este corazón de este amado hombre llamado Pablo. Ahora, recordemos un poquito quién fue Pablo. Pablo fue un hombre llamado Saulo de Tarso. Un hombre con un corazón duro, un hombre con un corazón fuerte, bien apegado a su religión, era un fariseo, y era un hombre que él se esforzaba con cumplir aquellas leyes, ¿verdad?, aquellos mandamientos, porque creía que él estaba haciendo lo correcto. Vemos a un Saulo de Tarso,
¿verdad? Estando a un lado de aquel hombre llamado Esteban, que acababa de predicar un tremendo mensaje. Y vemos allí, ¿verdad?, a este hombre mirando cómo estaban dando piedra a Esteban y muriendo Esteban por la causa de Jesucristo. Pues este hombre, como usted recordará, cuando iba persiguiendo los mismos cristianos o el pueblo de Dios, el Señor Jesucristo se le apareció. El Señor Jesucristo le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerda esto? Pues este Saulo, que se convirtió al Evangelio, que el Señor Jesucristo rescató, ¿verdad?, de entre las tinieblas como a usted y a mí, este hombre se convirtió a Jesucristo y es uno de los siervos de Dios que más fueron usados por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Este hombre cambió totalmente o radicalmente su vida. Y cambió su vida porque primero cambió su corazón. Amén. Cuando el corazón de un cristiano cambia y se pone en línea con Dios, los cambios automáticamente se van a ver fuera de ese cristiano. Sea en nuestra manera de comportar, sea en nuestra manera de hablar, e inclusive muchas veces lo he dicho, en su manera de vestir, hermanos. Amén. Cambia los lugares de visitación, cambia los lugares de entretenimiento, ¿verdad? Los cambia, porque sabe que hay cosas que a Dios no le agradan y quiere ese cristiano hacer lo mejor para el Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunas actitudes o acciones o manifestaciones agradables, buenas, ¿verdad?, y placenteras en el corazón del apóstol Pablo. Y la motivación otra vez es animarnos a imitar a este hombre de Dios. Primeramente, Pablo, hermano, era un cristiano agradecido con Dios. Si usted quiere escribir, escríbalo. Hoy hay tres maneras, ¿verdad?, de hacerlo. Aquí por la internet, ahí con los CD, allá está una cámara que está grabando también, y no sé qué va a pasar con todo esto, pero el Evangelio va a llegar a muchas partes más de lo que ha estado llegando por medio de esta iglesia, hermanos. Y es el propósito, que el Evangelio se extienda, no agarrar publicidad, no ser reconocido, sino el que tiene que ser reconocido y adorado es Jesucristo, hermanos. Todo lo demás es para la gloria y la honra de Dios. Entonces Pablo era un cristiano agradecido con Dios. Por eso dice en el versículo 8, primeramente, hermano, esta palabra, primeramente, quiere decir lo primero de todas las cosas. Amén. Primeramente, dice el apóstol Pablo. Y con esto estamos mirando que este hombre fue un siervo, fue un esclavo, como él mismo se identifica, que tenía ese hábito espiritual de estar en constante agradecimiento por lo que Dios había hecho tanto en la vida de él como en la vida de otros cristianos. Ahorita vamos a ver algunos textos. Con la frase testigo me es Dios del versículo 9, comienza ahí, porque testigo me es Dios. Pablo pone al Señor como testigo de sus continuas oraciones que él hace por los hermanos en la fe. Entonces vemos que Pablo era un hombre agradecido con Dios, pero también era un hombre, la segunda cosa que vemos aquí es que ese hombre oraba por otros. Oraba por otros. Entonces ya vemos dos cosas, hermano, para ti y para mí, individualmente hablando. ¿Qué tan agradecido tú eres con Dios? Porque todo lo que te rodea a ti, hermano, de alguna manera Dios lo ha permitido. Inclusive tú estás aquí porque Dios te ha permitido estar en este lugar de adoración. No, podemos decir, es que yo quise venir, sí, pero la Biblia dice allá en Filipenses capítulo 2 que Él es el que produce el querer como el hacer, o sea, en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Que no es cierto? Así dice la Escritura. Entonces quiere decir, y la vida mía, la suya y la de todo el mundo aún existe, hermano, porque ha sido la perfecta voluntad de Dios. Para el cristiano, porque Él nos quiere usar, hermano, en su obra. Para el inconverso, para el incrédulo, porque Él lo quiere salvar, por eso aún le tiene con vida. Él no quiere que ninguno perezca, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios, la carta de Pedro. Entonces, hermanos, este hombre agradecía a Dios. Dice, doy gracias a mi Dios, el verso 8, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Este hombre daba gracias a Dios
por aquellos cristianos que ni siquiera conocía. ¿Cuánto más deberíamos de dar gracias nosotros a Dios por los cristianos que nos vemos aquí cada 8 días, otros quizás más seguido, hermano? ¿O no es cierto? Gracias a Dios por los hermanos. En el caso, vamos a decir, del pastor, gracias a Dios por los hermanos que tocan, que cantan, por los hermanos que llegan temprano a limpiar allá afuera, por los hermanos que vienen a acomodar las sillas, por los hermanos que están aquí para servir en donde Dios quiere que sirvan, hermano. Amén. En el caso de usted, gracias a Dios también por los hermanos que dirigen las alabanzas, por los hermanos que graban, ¿verdad? Por los hermanos que acomodan. Gracias, Señor, porque cuando nosotros llegamos aquí ya todo está preparado. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de los presentes hacemos esto? Quiere decir que necesitamos cambiar nuestro corazón, hermano. Porque muchas veces estamos agradecidos con la persona que nos da algo material. Pero no estamos agradecidos con aquellos que hacen cosas por nosotros, que sin darnos cuenta preparan todo para que nosotros lleguemos y nos sentemos a gusto a predicar, a escuchar la palabra de Dios. Cierto. Necesitamos ser agradecidos, hermano. Gracias a Dios por los hermanos que en ocasiones traen gente a la iglesia o que en ocasiones llevan gente de aquí a sus hogares. Gracias a Dios por ellos. Hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios, hermanos, en relación con otros. Amén. Amén. ¿En relación con quién? Con otros. Gracias a Dios por el esposo, por la esposa, por los hijos, por los padres. ¿No debemos de ser agradecidos, hermano? Sí. Aquí está el corazón de Pablo. Y es lo que Dios nos quiere enseñar, hermano, en esta oportunidad. ¿Qué es lo que había en el corazón de Pablo? No estamos hablando del miembro, va a quedar la vida ahí el corazón. No, estamos hablando de los sentimientos, de la manera de actuar de un hombre que antes perseguía a la iglesia cristiana y ahora estaba siendo perseguido por ser un hombre, ¿verdad?, entregado a la iglesia de Jesucristo. Totalmente diferente. Y hermano, si usted y yo tenemos la naturaleza de Jesucristo, la nueva naturaleza espiritual, deberíamos de ser no deberíamos de ser los mismos. Deberíamos de ser personas diferentes, hermano. Comenzando ¿dónde? En el hogar. Amén, en el trabajo, en la calle, en el vecindario donde vivimos y aquí en la iglesia, porque otra vez le repito, en la iglesia es fácil ser cristiano. Sí. ¿O no es cierto? Aquí nos vestimos como cristianos, pero allá afuera ¿cómo estaremos? Aquí hablamos como cristianos, pero en el hogar ¿cómo hablaremos? En la escuela ¿cómo hablarán los hermanos? En el lugar de trabajo ¿cómo se comunicarán? ¿Cuáles serán sus conversaciones? ¿Me explico? Hermanos, debemos de cambiar nuestra manera de vivir y todo comienza ¿con qué? Con el corazón. Agradecía, dice, y todo dice respecto de vuestra fe, o de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire, vamos a ver primeramente algunas acciones de gracias del apóstol Pablo. Mire, en 1 Corintios, y muévala la Biblia, porque vamos a ir rápido. 1 Corintios capítulo 4. ¿Cómo este hombre era agradecido con Dios? Dice 1 Corintios 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesucristo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y toda ciencia. 1 Corintios 1, 4 y 5. Pero el 4 dice: gracias doy a ¿quién? A mi Dios, ¿cuándo? Siempre por vosotros. Hombre agradecido por los cristianos, hermano. Otro texto, Efesios capítulo 1. Capítulo 1, versículos 15. Muchas veces, hermanos, en lugar de ser agradecidos con Dios, somos malagradecidos. Sí. En ocasiones de ser agradecidos con otros hermanos o darle gracias a Dios por los hermanos en Cristo que tenemos, somos malagradecidos. Sí. Piense en usted, no se dirija su pensamiento hacia otra persona, hacia usted mismo. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 15: por esta causa también, ¿está conmigo?
Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos vosotros los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza. Otra vez, dando gracias a Dios. ¿Por quién? Por otros. Pero ahora, ¿para qué está orando el apóstol Pablo? ¿Para que Dios los castigue? ¿Para que Dios los maltrate o algo? No, dice para que Dios los bendiga, para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé conocimiento, para que Dios les dé el discernimiento. En otras palabras, para que ese conocimiento que están adquiriendo alcancen una madurez espiritual que el Señor demanda de cada uno de nosotros, hermanos. Muchas veces, y no es que esté mal, pero en muchas ocasiones lo que hacemos es orar por puras cosas materiales. Y no es que está mal, otra vez lo repito. Pero lo primero que debemos de orar es para el crecimiento y madurez espiritual de los hermanos en Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque cuando estamos creciendo, estamos madurando, todo lo que viene a nuestra vida, hermano, nos va a ayudar para bien. Sí. No va a permitir, ¿verdad?, el Señor, que abandonemos ni sus caminos, ni que caigamos en la tentación, ni que no pasemos una prueba. Dios va a estar dándonos crecimiento y vamos a pasar sobre todas estas cosas. Por eso la importancia de orar. ¿Por quién? Por otros. No digo unos por otros, que tú ores por otros, que el que está aquí ore por otros, porque yo creo que cuando hacemos las cosas personales o individuales como que suena más fuerte. Amén. ¿Quién debe de orar por otros? ¿Quién? No lo escucho. Yo. ¿Por qué debo de orar? Primeramente, dándole gracias a Dios. Y segundo, ¿para que qué? Para que crezcan, para que maduren, para que Cristo sea formado en otros. Y luego aquel otro está orando por mí, está orando por ti. Imagínate, vamos a estar orando todos unos por otros. Y esto aquí va a ser una revolución, hermanos. Crecimiento y madurez espiritual, ¿o no es cierto? ¿Sí o no, hermano? Piense, agradecidos los hermanos con los que tocan, y los que tocan agradecidos con los hermanos que vienen y les preparan todo. ¿O no es cierto? Gracias, Señor, por esos hermanos. ¿Sí o no? Gracias por los de guardería, Señor. Gracias porque cuando llegamos ya nomás llevamos a nuestros niños, ahí nos los cuidan. Gracias por los hermanos en lugar de protestar. Gracias por los hermanos que están allá dando las clases a mis hijos, porque les enseñan clases bíblicas. Amén. Pero no quejándonos, no, que no quieren a mi niño, mi niña sí los quiere. Lo que pasa es que a veces hay que llamarles la atención. Y la persona que ama, llama la atención a otros. Amén. Es igual que el padre. Dice que el padre que ama a su hijo desde temprano lo disciplina. Y que si lo dejas sin disciplina, la Biblia es clara, dice que no lo ama. Piense, verá. Ahora, Colosenses. Libro Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros. Fíjese bien, dice Pablo. ¿Siempre qué? Orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis, conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Mire, cada vez que estamos mirando una oración de Pablo por los hermanos, habla una cosa diferente. Aquí, en otro de los versículos que estuvimos mirando atrás, dice que le da gracias a Dios, pero fue a Tesalonicenses, por vosotros, hermanos, y a los de Roma también le dice a los hermanos,
porque ustedes están divulgando su fe. ¿Se acuerda de eso? Ustedes están proclamando la fe. O sea, ellos en su vida estaban mostrando a otros que ellos vivían confiando en Jesucristo, que ellos vivían no por las cosas materiales, sino que su confianza de ellos estaba en Jesucristo. Y también le podemos ir más allá, que estaban hablando de su fe, o sea, estaban evangelizando a otros. Y hermano, ¿a quién le hablaste de Cristo la semana que acaba de pasar? Por lo menos a una persona. Por lo menos le diste un volantito, un folletito a otra persona. Porque es tu responsabilidad, hermano, es mi responsabilidad. ¿Qué? Compartir mi fe con otros, hermano, hermana. Pero también la tuya. ¡Qué silencio! ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo la mayoría de nosotros, porque pasan semanas y semanas y semanas quizás meses, y no le hablamos a una persona del amor de Cristo, del Evangelio, de la vida eterna que es por fe en Cristo Jesús. Y aquí está el corazón de ¿quién? De Pablo, siendo agradecido por aquellos hermanos que lo hacían. Y nosotros, hermanos, si no lo hacemos, si no lo haces, demos gracias a Dios por aquellos que lo hacen. Amén. Por aquellos que, algunos enfermos, otros en una edad anciana, le están dando el ejemplo, o nos están dando el ejemplo a los de menos edad. Y no lo hacen de vez en cuando. Cada vez que aquí hay un grupo, ahí están estos hermanos. Gracias a Dios, ¿por quién? Por estos hermanos, porque están llevando el Evangelio afuera, hermano. Amén. Amén. Quejándose ahí, que me duele aquí, que me cuesta acá. Pero ahí están los hermanos. ¿O no es cierto? Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por el Señor. Y mire, hermano, hay textos. Por ejemplo, primera a Tesalonicenses que leyó el hermano, capítulo 1, versículos 2 y 3. También está dando gracias a Dios. Segunda a Tesalonicenses 1, 3 y 4. Segunda a Timoteo 1, 3 y 5. Y Filemón, ese libro, ahí está dando gracias a una sola persona. No lo está haciendo a una iglesia en general. Pero vaya conmigo a Filemón para ponerlo un poquito, ¿verdad?, a pensar. Los otros libros se los pueden, pero a veces van a batallar para encontrarlo quizás. Ahí está, Filemón, y no es Filimón, Filemón. Amén, hermanos. Ahora mire lo que dice. Está primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito, y luego encuentra a Filemón. En el capítulo, vos tiene un capítulo, ¿no? Pero en el versículo 4 dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre en memoria de ti en mis oraciones. ¿Se da cuenta? Es singular, ya no es plural. Le está dando gracias a Dios por un hermano. ¿Se da cuenta? Hermano, tú y yo le podemos dar gracias a Dios por un hermano que ha hecho cosas en nuestra vida. Quizás nos llevó el Evangelio. Quizás en alguna ocasión nos dio palabras de motivación. Quizás alguna vez nos llamó la atención que estamos haciendo algo incorrecto. Gracias, Señor, por el hermano, porque yo estaba equivocado, estaba equivocada. Gracias por la hermana, porque ahora yo me he enderezado. Yo sé que esto le agrada a Dios, aquello no. Pero muchas veces cuando llama la atención que vamos a andar orando, y si oramos, pues Señor, quebrántalo, tócalo, llévatelo de la iglesia, pártalo de aquí. Como dijo el hermano, ilumínalos o elimínalos. ¿Sí? Así dijo, ¿no? ¿Verdad? Era uno que hace años que nosotros escuchamos eso, ¿no? Pero ahí lo recordamos una vez más. Dice el 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos, ¿qué? Los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. O sea que este hombre
tenía la costumbre de animar, de motivar, de exhortar y de amonestar a otros. ¿Por qué? Porque amaba a otros. Cuando tú amas a otros, y no son de palabras solamente, sino de hechos, tú vas a orar por otros. Amén. Y le vas a hablar a otro y le vas a decir: gracias hermano, gracias hermana. Pero sobre todo vas a orar y le vas a decir: Señor, gracias por el hermano, por la hermana que has puesto para que me amoneste, o para que me anime, para que me exhorte. ¿O no es cierto? O para que de alguna manera hasta hay hermanos que suplen nuestras necesidades económicas. ¿O no es cierto? Hay hermanos que traen para la canastita de amor. Y hermano, al que le toque la canastita: Señor, gracias por los hermanos. No sé quiénes fueron, pero gracias porque tú usaste un grupito de hermanos para llenar parte de mi necesidad. ¿O no es cierto? No sé para qué me dan jamón, no me gusta. Bueno, yo nada más pongo un ejemplo. Si es el caso, ¿no? Señor, gracias, no me gusta a mí, pero a mi familia sí me gusta, sí le gusta. Ni un amén. A lo mejor tronó por ahí en algún lugarcito, ahí tronó. Pero hermanos, gracias a Dios por los hermanos. Y otra cosa que podemos ver aquí en estas oraciones es que Pablo no tenía preferidos, él oraba constantemente por todos. Por eso dice: vosotros. Miren el verso 9 de Romanos 1. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros. O sea, oraba por todos. Amén. A veces tú no te acuerdas del nombre de todos, pero te acuerdas de la cara de todos. ¿O no es cierto? Y Dios lo sabe. ¿O no es cierto? Dios conoce todo, hermano. Y mire, hermano, especialmente aquellos que tenemos un ministerio, que somos encargados del ministerio, que tenemos el privilegio, deberíamos de estar orando por los obreros que nos ayudan a llevar a cabo el ministerio. Amén. Amén, hermanos. Gracias a Dios, porque pues no viene muy seguido, pero llega, otros no llegan. Y no comenzar a atacarlos dos luego. ¿Sí me explico? Sí. La cosa es que llegue. Amén. Sí. Amén. Que llegue una vez o dos veces, usted no sabe. Quizás está evangelizando más que usted. Cierto. Posible. Porque algunos quizás nada más llegan esas 2 horas o 1 hora. Y aquel hermano, aquella hermana trae folletitos y donde quiera anda compartiendo a Jesucristo. Y Dios lo está mirando, gracias a Dios. Amén. Amén, hermanos. Además, al mirar sus acciones de gracias, podemos decir con seguridad que Pablo reconocía que era Dios y no él el que daba el crecimiento espiritual a los creyentes. Y hermano, y ese buen testimonio de estos hermanos allá, ¿verdad?, que predicaban el evangelio en medio de la idolatría, ¿verdad? Ese testimonio había sido Dios quien les había ayudado a edificarlo. Porque hermano, usted y yo no hacemos nada. Lo único que hacemos es enseñarles la escritura, es animarlos, es motivarlos, porque el crecimiento lo da Dios. Amén. Y a veces los seres humanos nos agarramos atributos o queremos andarle robando la gloria a Dios. No es que por mí o es que yo, no. Mire, el mismo apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice así, Primera de los Corintios 3, él dice: testigo me es Dios. Y fíjese a quién pone como testigo. ¿A quién? A Dios. Usted y yo podemos decir: yo estoy orando por ti, hermano, estoy orando por ti, hermana, estoy orando por ustedes. Pero ¿será testigo Dios de que lo estamos haciendo? Si no, estamos cayendo en una mentira, hermanos. Por eso antes de abrir los labios debemos de pensar si lo estamos haciendo. Y cuando usted esté orando por otros, no todo el tiempo, pero por allá de vez en cuando díganles: hermanos, estoy orando por ustedes. Porque testigo es ¿quién? Es Dios. Dice el 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Miren lo que son.
servidores, siervos, esclavos, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Hermano, somos un cuerpo en Cristo. Y así como el cuerpo físico tiene muchos miembros, la iglesia tiene muchos miembros. Cierto. Somos una misma cosa, dice Pablo. Pero cada quien hace una función. Quizás unos evangelizaron a un hermano ahora llegando a la iglesia, pero otro lo está discipulando, le está dando estudios. Pero todo lo que el producto espiritual que está saliendo ese hermano, de su vida, de su corazón, lo ha dado Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y a cuánta gente se esfuerza y vive y busca la manera de impresionar a los oyentes, y solo con su intelecto, con su razonamiento, con su manera de pararse ahí en los púlpitos, hermano. Y se nos olvida que el que los va a convencer a los hermanos va a ser el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. ¿Que no es cierto? Entonces por eso debemos de preocuparnos, hermano. De buscar a Dios, de pedirle a Dios que nos use simplemente, que seamos instrumentos en sus manos. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado, como estuvimos mirando en los varones, los que tienen dones y talentos. Dice que lo hagamos de palabra con poder, para que en todo sea Jesucristo, sea Dios glorificado, hermanos. Entonces el apóstol Pablo estaba orando y agradeciendo a Dios por estos hermanos, porque estaban predicando, estaban testificando de su fe en medio de un mundo idólatra, en un mundo incrédulo. ¿Y qué? Tú y yo, hermano, ¿vivimos por fe o por feria? ¿Me explico? ¿Es la fe la que nos mueve a seguir a Jesucristo? ¿Es verdaderamente ese amor a la iglesia de Cristo por la cual nosotros servimos? Porque él amaba a la iglesia, el apóstol Pablo. Amaba tanto a su pueblo, que eran los judíos o los israelitas, que él estaba dispuesto a ser una persona maldita o anatema con tal de que su gente se salvara, hermanos. Ya lo vamos a ver allá en Romanos capítulo 9. Y a veces nosotros no nos queremos incomodar para ir a un estudio bíblico, para ir a tocar puertas, para ir a buscar a los hermanos que nos visitan, ¿verdad? No nos queremos incomodar, hermanos, para orar, para leer, ¿verdad? Para buscar a Dios, para que nos use, para que podamos testificar, hermano. Nosotros, hermano, debemos de pensar en nuestra vida y hacernos la pregunta: Dios es testigo que oro por otros. Ahí delante, Señor, tú eres testigo que yo oro por otros. A ver qué te dice Dios, a ver qué te dice el Espíritu Santo. Y si oras por otros, ¿será Dios testigo que no tienes preferidos, que no haces acepción de personas? Señor, oraré por todos los hermanos en general, o solamente estoy centrado en un hermano, o la hermana en una hermana. Deberíamos de orar ¿por quién? Por todos, hermanos. ¿Y que sea quién testigo? Dios. Porque ese ejemplo lo vemos en el apóstol Pablo. Él oraba por todos, él le daba gracias a Dios por todos los cristianos. No tenía preferidos el hermano. Y acuérdense que muchos cristianos lo persiguieron. Vean sus cartas, ya hemos leído varios versículos. Podemos decir que aquí en Romanos no lo conocían. Pero ¿sabe qué? Otras cartas que hemos visto sí lo conocían, como en Corinto. En otras partes sí conocían al apóstol Pablo. Y habían sido presa de sus persecuciones. Sí. La gente lo persiguió, lo llamó que era un apóstol falso. Mas sin embargo, el apóstol Pablo les llama hermanos. Y les dice que está orando por ellos. ¿Se da cuenta? Y nosotros a veces oramos por cristianos, pero si hizo algo que no me gustó, que ya no fue grato a mí, dejo de orar. A ver, mi lista de oración.
como dicen, lo tacho, lo borro, lo que sea, lo rayoneo. Ya no. Es cuando más necesita la oración de esa persona. Cierto. Es cuando más necesitamos orar por ellos. ¿Para qué? Para no crear en nuestro corazón un sentimiento malo, de amargura, de enojo, de ira. Porque la oración quita todo eso, hermanos. Amén. Pero cuando no, ahí se empieza el diablo, es astuto. Y ya miramos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se acuerdan el mensaje? Sí. Y por ahí nos agarra y nos destruye también. Otra cosa, hermano, que vemos aquí en el corazón del apóstol Pablo, en la vida de Pablo, es que él era un cristiano que visitaba a los hermanos en la fe. Los visitaba. Pablo oraba para que fuera la voluntad de Dios que él visitara a los hermanos. Mira, vamos al versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, ¿está conmigo? Para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este hombre no se aventaba nada más así. Como aquellos que queremos ir a una parte y pues que sea tu voluntad y prendemos el carro y vámonos. O que andamos por ahí en un centro comercial y vemos aquella cosa deslumbrante, aquel abrigo, aquellos zapatos, aquella corbata, algo, y dice, Señor, en tu nombre la voy a comprar. Y con el closet lleno. ¿Sí o no? Piense, ¿verdad? Y ahí póngale usted. Pablo oraba. Una vez lo escuché de alguien más y como un perico lo repetí. No hay necesidad de orar por la voluntad de Dios. Tú vas a ir a alguna parte, Dios te va a cuidar. No, hermanos. Cuando uno está nuevo, escucha y repite como perico sin primeramente escudriñar. Amén. Pero no. Hay textos que nos muestran que hay que orar antes. Amén. Ahora hay cosas que ni siquiera tienes que orar. ¿Será la voluntad que evangelice al mundo sin Cristo? Es un mandato de Dios, hermano. ¿Para qué orar? Amén. ¿Será la voluntad que me case con un inconverso, con un incrédulo? ¿Para qué? Si ya la Biblia dice que no. ¿Será la voluntad de Dios que yo ore por todos los hermanos? ¿Para qué? Si ya están mirando que debemos orar unos por otros y orar por todos. ¿Será la voluntad de Dios? Y póngale ahí cualquier cosa. ¿Que yo vaya a la iglesia hoy? Es el día del Señor. ¿Será tu voluntad, Señor? Pon en mi corazón. Hermano, ahí es cuestión de obedecer. ¿O no es cierto? ¿Sí o no, hermano, hermana? Es cuestión de levantarme. Hoy es el día del Señor. El día del Señor es para adorar al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por mí y lo que sigue haciendo. Amén. ¿Cuál será tu voluntad, Señor? ¿Que me quede a ver el partido de esos animalitos con pezuñas o que me vaya a la iglesia? Hay servicio. ¿Cuál será la voluntad? ¿Ir a la iglesia? ¿O no es cierto, hermanos? Porque el domingo es el día de ¿quién? Del Señor. ¿Que me quede a ver a los alicaídos esos que van para abajo, Lakers de Los Ángeles? Y el servicio, y luego el evangelismo, y luego No, hermano, la voluntad de Dios es que estemos acá. ¿Será tu voluntad que yo regrese al servicio por la tarde, Señor? Pues la Biblia dice que el domingo es todo el día, son 24 horas. Es el día del Señor. Amén. Ahora, nadie se obliga. Es algo que Dios nos dio la libertad para escoger, hermano. Amén. Aquí no se obliga a nadie. Aquí tenemos que llegar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y Dios lo quiere. Y acá estamos nosotros. Pablo tenía ese deseo, ese fuerte deseo de visitar a los cristianos que vivían en Roma. Pero fíjese bien, que él puso sus deseos en oración ante el trono de Dios. Señor, será la voluntad que vaya, bueno, queremos ir a la, ¿cómo se llama? La Perla Tapatía. No les digo cuándo. Y ya tengo los boletos, y hasta los encargamos por la internet.
No, le estoy haciendo una pregunta. No que ya los tenga, sino que estoy diciendo, yo ya lo tengo, ¿y será que tengo que estarle pidiendo a Dios? Ya los compré, ¿no debería haber orado antes? Para que el Señor abriera o cerrara. Porque muchas veces nos vamos a gastar lo que no tenemos para ir a ciertas partes. Por eso necesitamos orar. Si es la voluntad de Dios, que abra, que nos dé lo necesario. No solamente para el pasaje, porque a veces dicen, no, con el puro pasaje tiene nombre. Ni para ir a Tijuana, Mexicali. Con la pura gasolina, hombre, vamos y venimos. Pues el carro se va y viene. Pero nosotros tenemos que hacer compritas, comer y todas estas cosas. Y si sucede algo en el camino, ¿qué va a pasar? Tenemos que orar, ¿qué pasa? Se cae el avión, ¿qué vas a hacer? No la agarraron. Después se las cuento. Pero mire, hermanos, la voluntad de Dios no es la misma que nosotros. Amén. La Biblia dice que tus pensamientos no son mis pensamientos. Amén. Entonces nuestros deseos, como el apóstol Pablo, tienen que ir a la presencia de Dios antes. Mira, por ejemplo, en Romanos 15:32, vamos a ir a la Biblia para mostrar o demostrar esta preciosa verdad. Mira lo que dice el apóstol Pablo. A los mismos hermanos, dice el 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? A Dios. Fíjate bien. También debemos de pedir que oren por nosotros. Amén. A ver si es la voluntad de Dios. Pero a veces planeamos sin pedirle al Señor que Él sea el que construya esos planes, hermanos. ¿O no es cierto? Y luego dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. O sea, que tenga un buen descanso físico allá con ustedes. Eso recreado. Pero dice, ¿por la voluntad de qué? ¿Qué le está pidiendo a los cristianos en su carta? Que oren por él, para ver si es la voluntad de Dios, o para que lo cuiden en el camino, si es la voluntad de Dios. Y voy a llegar con ustedes si es la voluntad de Dios. Amén. Pero otra vez ya planeamos todo y dejamos a Dios fuera. O sea, al arquitecto lo dejamos fuera de nuestros planes, hermano. ¿Sí o no? No, ya tengo planes, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y dice Dios, ¿y yo qué, hijo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde entro en tus planes? Y después nos va mal y andamos, ay Señor, pero ¿por qué permites esto? Si no contaste conmigo, hijo. ¿Cuándo pediste mi ayuda? ¿Cuándo pediste mi dirección? ¿O no es cierto, hermanos? Piense, para cambiar de trabajo lo mismo. No porque allá le paguen $1 más, usted debe dejar el trabajo que ya tiene años ahí. Porque por $1 más se puede quedar sin trabajo. Y alguien dijo, pues los viejitos, vean los papás, vale más una goterita que esté constante y no una goterota que se acabe el $1. ¿O no es cierto? Porque ya ha sucedido, hermano, por eso se los digo. Es más, ni por $1, por una cora a veces se mueven. Y al rato se quedan sin trabajo, algo que tenían seguro. ¿Por qué no qué? No oraron a Dios, hermano. La oración tiene que ser antes. Oremos por la voluntad de quién. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. Mira, primera a los Corintios 4:19. Dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Pero mira, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero mira, dice el 19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor, ¿qué? Conforme a la voluntad de Dios. Y otra vez, hacemos planes y dejamos a quién fuera. ¿A quién, hermanos? A Dios, hermano. A Dios lo dejamos fuera, hermano. Qué importante es la oración. Qué importante es pedir a otros que oren por nosotros. A veces somos orgullosos, somos soberbios, no queremos compartir con otros nuestras necesidades. Y hermano, deberíamos de estar pidiendo, ore por mí, ore por mi familia, ore por mi esposo, por mi esposa, porque vamos a hacer estas decisiones, queremos hacer. Si son cosas que no las puedes compartir, nomás diga, ore por nosotros, porque tenemos que hacer una decisión grande en nuestra vida. Y a usted que le digan, hermano, eso, hasta ahí quédese. ¿Y cuál es la decisión, hermano? ¿A qué quiere saber? Si no nos la dice el hermano, la hermana, ¿para qué? Podemos sonar chismosos. Oren, o nada más oremos. Si la persona nos lo quiere compartir, bien. Si no, es algo privado, hermano. Y debemos de respetar a los hermanos. Amén. Pero debemos de pedir a otros que oren por quién. Por nosotros. Para que se haga la voluntad de Dios en ¿dónde? En nuestra vida. Pablo estaba orando por otros. Él pedía oración a otros por él. En Efesios capítulo 6 dice, cuando dice que oremos en todo tiempo en el Espíritu, súplica en el Espíritu, por todos los santos, dice, y por mí. Amén. Y él quería que oraran por él para que él pudiese predicar la palabra con libertad, que la gente entendiera el mensaje del Evangelio. Esa era la oración de él. Él no oraba para que le dieran más billetillos. No oraba por otro camello, ¿verdad? Por otro burro, por otro caballo, porque era como se transportaban algunos de ellos antes, otra carreta. Oraba para que el Señor le abriera las puertas y pudiera predicar la palabra con toda libertad y con toda claridad, hermanos. Porque sabía Pablo que Dios era su fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía que él ya sabía sufrir en la escasez, pero también sabía cómo tratar con la abundancia. Y después dijo, mire, en Filipenses 1, 18, 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Pero vamos a leer ahí. Filipenses 4, 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, 19. ¡Qué bendición! Conocer un poco la vida del apóstol Pablo. Qué precioso es ver personas que antes perseguían la iglesia de Cristo y ahora consagrados a servir a ese Cristo que antes perseguían, como el apóstol Pablo. ¿O no es cierto? Qué hermoso, hermano. ¿Por qué? Porque vemos que dentro de él hay un corazón que ha cambiado, que antes maldecía, que antes iba sobre los cristianos, pero ahora soporta lo que él hacía antes en las persecuciones. Pablo hasta la cárcel fue a dar, hermanos. Y en la última oportunidad salió de la cárcel, pero para ser decapitado. Le cortaron la cabeza. ¿Por la causa de quién? Del Señor Jesucristo. Él había causado muchos males, declara él en Hechos, porque perseguía la iglesia de Jesucristo, dice. Pues en los capítulos 22, 23 y 24, cuando está ahí presentando su defensa. Muchos males había hecho, pero después él estuvo dispuesto a morir por Jesucristo, porque había dentro una persona diferente. Amén. ¿Se acuerdan de Gálatas 2:20? En Cristo estoy, o con Cristo estoy, juntamente crucificado. Y si ya no vivo yo, pero si Pablo está vivo, ¿cómo que no vive él? Él se consideraba muerto a su yo. El Saulo ya estaba crucificado, ya estaba muerto, y un muerto no tiene facultad para decidir, no habla, ni se queja, ni nada de eso, ni murmura. Por eso dice,
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora Cristo es el que está viviendo en la vida de Pablo. Él ahora hacía la obra de Cristo. Fíjese el sufrimiento de Jesucristo. Ahora él estaba dispuesto a pagar. Porque decía que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. ¿No dijo así el apóstol Pablo? Y hermano, ¿qué para nosotros? Dice, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él sabía que estaba vivo, su carne estaba ahí, pero su carne ya no controlaba, ya no dominaba. Ahora Él nos muestra su corazón y nos dice, ahora el que vive en mí es Jesucristo. Y ese viejo hombre ya murió. Aquel hombre que perseguía ahora está orando por otros. Aquel hombre que mataba porque estaba de acuerdo en que los mataran, ¿sí o no? Ahora estaba suplicando a Dios para que los llenara de sabiduría, de conocimiento a estos hombres, a estas mujeres cristianas. Aquel hombre que tenía odio y enojo muchas veces contra los gentiles. ¿Por qué? Porque en el judaísmo es lo que les habían metido. Se creían mejores los judíos que los gentiles. Que no ve que llegaban de las plazas públicas, llegaban y compraban, y cuando llegaban a su casa se bañaban porque se habían llenado de inmundicia andando entre la gente gentil. Piense, ese era Pablo. Pero ahora vemos a un hombre haciendo carpas. Un hombre que casi se muere ahogado allá. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de la historia? Sí. A un hombre que lo tuvieron que bajar y luego lo dejaron por muerto. Y nomás se sacudió y se fue. Y no huyó. Se fue a seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiere? Pues vengo aquí. No, aquí no quiero. Pum, le cierra la puerta. No, yo no voy a venir a evangelizar. No, hermanos, algunos hasta nos han bañado. Nos han sacado una navajita, un cuchillito que uno está así y la ve grandote. Se han ofendido, traidores. Han dicho cosas. Y estamos damos folletitos. Y otros tocan puertas. Pero es porque ha estado cambiando, ¿qué? El corazón, hermano, el corazón. Primera los Corintios 16, 7. Dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Si el Señor qué? Lo permite. Hermano, ahí nos vemos a las 3. Ahí espéreme. Ni siquiera si el Señor lo permite, hermano. Cuando sabemos lo que pasa. Amén. Si Dios quiere, ahí nos vemos. Amén. Piense, hermano, piense. La oración, siempre hay que poner a Dios sobre todos los deseos y los planes, hermano, que uno tiene. ¿Quiere ver otro? Hechos 18. Hechos 18. Versículo 18. 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Hechos 18, ahora 19. Y llegó a Efeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Volveré, si Dios ¿qué? Si Dios quiere. Pues hermanos, voy a ir a tal parte. Ya Dios me abrió las puertas. Y voy a regresar tal día. Si Dios quiere. Con vida, pues, porque a veces vamos a regresar en un cajón.
Pero estamos hablando, regresamos con vida. Porque nos pueden traer en un cajoncito o una cosita chiquita así. Las cenizas. Cuando yo me muera me van a quemar y me van a poner en la cocina. Está bromeando, está bromeando. Pero fíjense bien, hermanos, que en Santiago dice algo bien parecido para aquellos también que no toman en cuenta a Dios. Santiago capítulo 4. Y este Santiago es bien directo con lo que dice. Santiago 4:13. Porque mire, tiene unos signos de admiración y es una voz fuerte. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, dice, todo planeadito. Van a hacer esto, esto y esto, van a hacer ganancias y todo eso. Ya lo tienen hecho. 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La idea aquí, hermano, es que ¿cuál? Negocio. Nos podemos morir en un instante. Que la vida no es nada, hermano. Ahorita estamos aquí, pero al rato, a saber, como dicen los hermanos. 15. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Hermano, si el Señor ¿qué? Quiere. Eso estaba también en el corazón de Pablo. Él visitaba a los cristianos, pero conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Ahora, Pablo deseaba tener un fuerte compañerismo con los hermanos que vivían en Roma. No iba a impartirles ningún don específico, sino que su visita era con el único propósito de fortalecer espiritualmente su vida cristiana, ayudándolos a descubrir el don espiritual. Porque acuérdense bien que nuestro don, el don espiritual, viene a nosotros en el instante de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esa habilidad que Dios nos da para ponerla en servicio en la obra, viene con Cristo. Amén. Ahora, otro propósito por el cual tenía ese fuerte deseo de visitar a los hermanos, era con el fin de fortalecerse a sí mismo. Por eso dice, para ser mutuamente confortados en la fe. O sea, unos con otros. Hay una parte en la Biblia que hierro con hierro se aguza. Un proverbio, ¿no? O sea que, hermano, el compañerismo, hermano, es para fortalecer nuestra fe. No solo para hablar de los equipillos de fútbol, de básquetbol, de béisbol, y póngale ahí lo que quiera. No es solamente para compartir de negocios, de business. No solamente para ir y comer y saciarnos y llenarnos de comida y qué buena está la comida y gracias. No, hermano. El punto principal es para fortalecer nuestra fe. ¿Somos personas sociales, pastor? Sí. Pero eso social, usted y yo lo debemos de espiritualizar. ¿Me explico? ¿O no me explico? Sí, nos debemos de juntar, sí, hermano. Pero Pablo no buscaba el compañerismo con otros en la fe, pero no solo para tener eventos sociales, para pasear, comer, jugar, platicar y ahí ponga lo que quiera. En sus visitas, Pablo nunca buscó otra cosa que no fuera la edificación y madurez espiritual de los cristianos. Y claro que comía y claro que compartía con ellos, pero el punto específico era lo espiritual, hermano. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mío? Aquellos que nos juntamos para tener compañerismos. ¿Cuál es el propósito? ¿Es malo juntarnos a comer? No. ¿Es malo juntarnos a ver un partido? No. Pero todas esas cosas las debemos espiritualizar. ¿Por qué? Porque si no, los que están viendo un partido salen enojados.
Se les olvida que es algo nada más deportivo, que es algo terrenal, que ahí se queda. ¿Sí o no? No, una vez los cristianos hace años ahí que se juntaron a ver el box. Andaban saliendo hasta mal ya. Ya también ya querían ellos. ¿Se da cuenta? Hay iglesias que hermanos se juntan a ver el box. Ahí se paran y saltan y brincan. Un descuido le van a golpear a otro, van a querer a otro. Hermano, todo compañerismo que usted y yo tenemos, sea cumpleaños, sea quinceañera, sea boda, todo lo que usted quiera nombrar en compañerismo, lo tenemos que espiritualizar de alguna manera, hermano. Señor, gracias por los hermanos que están acá, pero sobre todo gracias porque tú lo permites. Gracias porque tú provees para la comida, porque se nos olvida todo eso. Gracias por los hermanos que trajeron el pan, gracias por los hermanos que trajeron la Bolonia. Yo espero que los hermanos que hacen comida aquí o los que llevan allá le den gracias a los hermanos que les traen las cosas. Porque no es la obligación de los hermanos traer nada, hermanos. ¿Sí me explico? Dele gracias a ellos, hermano, gracias por lo que trajo. ¿O no es cierto? Sí. Todo lo debemos de llevar en oración. Y una vez me dijeron, no, pastor, usted por todo quiere orar. Dije, así me enseñaron. Bueno. Y yo veo que la Escritura nos habla de siempre estar orando. Amén. Juntarnos, tener compañerismo, sí, vamos a comer carnita asada, vamos a comer pupusas, vamos a comer tacos al pastor. Bueno, pues, pero hay que espiritualizarlo. Unos cuantos le agarraron nomás. Porque a veces hay esos compañerismos, hermanos, a puro hablar de los hermanos. ¿Y qué cosas sociales? Criticar a los hermanos, comer tacos al pastor. Por eso debemos de espiritualizar los eventos sociales, hermanos. Pablo siempre buscó la edificación de otros, la madurez espiritual de otros hermanos. Y hermano, Pablo no desaprovechaba su tiempo en otras cosas que no fuera la edificación otra vez, hermano. Por eso a los hermanos de Efeso le dice, aprovechando, ¿qué? Viene el tiempo, hermanos. Dice, no seáis insensatos, sino a conocer la voluntad de Dios. Y habla de que usemos el tiempo bien. Amén, hermanos. Ahí está el corazón de Pablo. Ahora, tú y yo, ¿para qué usamos los compañerismos, hermano? ¿Cuál es el propósito de invitar a los hermanos que vengan a mi hogar a comer? ¿Para que traigan la comida? No, para edificarnos unos con qué, unos con otros. ¿Para qué voy yo allá donde me están invitando? ¿Solamente para llenarme? O eso es una palabra fuerte, no se va a enojar. ¿Para hartarme? O sea, llenarme. Y ahí nos vemos. No, edificación, hermano. Porque muchas veces los cristianos comemos de más y al rato ahí andamos enfermos. Señor, ayúdame a comer lo que mi estómago necesita. Porque mira cómo estamos algunos. Porque comemos más de lo que ¿qué? Necesitan. ¿O no es cierto? No, sí estamos mal. Pero hasta por eso debemos de orar. Por eso debemos de orar. Señor, estoy enfermo. Soy rico en azúcar, rico en esto, rico en esto. Y yo no puedo comer esto. Señor, yo necesito el control, el dominio propio. La Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es templanza. Amén. Y ahí está el Señor controlándole a uno su apetito. ¿O no es cierto, hermano? Piensa, hermano. Pues yo no ocupo eso, pero otros sí. O a lo mejor ahorita no tienes esa enfermedad, pero como no cuidamos nuestro hábito alimenticio, al rato vamos a andar así. ¿O no es cierto, hermano? Y cuando alguien nos diga, no deberías de comer esto, hermano. Gracias, hermano. Gracias porque tú me amas, tú me cuidas. No, ya no voy a juntarme con este hermano, con esta hermana, porque... No. Bueno, es... ¿Cómo dicen acá? Up to you. Es cuestión tuya, hermano.
Es cuestión tuya. Pero Pablo era un creyente agradecido con Dios. ¿Qué tan agradecido eres tú con Dios, hermano? Pablo no hacía acepción de personas, él oraba por todos. Pablo visitaba a los cristianos, pero su propósito, el fin de todo era edificar a esos cristianos, hermano. Cuando planeamos nuestra vida o la visita a otros, ¿qué hacemos, hermano? ¿Le pedimos al Señor que nos ayude a hacer una bendición a otros? O vamos a ver, no, ahí va a haber tamales, todo conté, tamales, tostadas, tacos, ¿qué más? Tortas, a la noche va a haber otra vez tortas, ¿qué es lo que más? Todo conté, ¿sí o no? Y luego algunos de los pastores dicen, hermano, ¿por qué está tan gordo? Hermano, tanta prueba, tanta, sí, pues sí, pruebe aquí, pruebe aquí, pruebe aquí. ¿No es cierto? Yes. No, hermanos. Hermanos, no me malinterpreten, por favor. Pero cuando planeemos compañerismos, que nuestro corazón esté edificar a los hermanos. Amén. Y cuando usted vaya a un compañerismo, ese mismo es el propósito de usted. ¿Edificar a quién? A otros. Y cuando tenemos eso, no vamos a hablar de nadie una cosa equivocada, hermanos. Amén. Oren unos por otros. Oremos por ustedes, el que está aquí, y ustedes por mí. No para que Dios me elimine, sino para que Dios me ilumine. El mundo sin Cristo se reúne, hace sus compañerismos con el único fin de satisfacer su naturaleza pecaminosa. De ahí venimos nosotros, comer, beber, platicar, chismear, según la carne, pasar un buen tiempo, ¿ya? ¿No era cierto eso? Sí. A eso nos reuníamos. Para que los niños jueguen, los niños puedan jugando, y unos acá todos, ahí todos, causando ya hasta como payasos. Hermanos, los cristianos debemos de tener un propósito. Y ese es edificarnos unos a otros. Amén. Oremos unos por otros, hermanos. Demos gracias a Dios por todos los hermanos, por todas las hermanas. Y no se nos olvide, hermano, que cuando cambia el corazón, cambia lo de afuera. Vamos a orar, póngase de pie. Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor, a cultivar un corazón como el del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se esforzó en hacer tu obra, no sin antes cambiar ese corazón, Señor. Porque de esa manera no nos va a pesar, no nos va a costar trabajo hacer tu obra, cumplir con aquellos ministerios que tú nos has encargado en la iglesia. Además, al cambiar el corazón, mi Dios, vamos a tratar a todos los hermanos, a todos los obreros, a un mismo nivel, de una misma manera. Ayúdanos, Padre, a orar por los hermanos de la iglesia. Ayúdanos a buscar en los compañerismos la edificación del cuerpo de Jesucristo. Y no permitir que nadie hable de otro hermano ausente, Señor, de una manera para destruir su testimonio. Te pido, Padre, que nos ayudes, Padre, a ser como Cristo, porque Pablo así lo dijo: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y sabemos que esa exhortación, esa motivación estaba dirigida a Jesucristo, que todos nosotros debemos de imitar a Jesucristo con nuestra vida, esforzarnos individualmente, sin importar que los otros lo hagan o no lo hagan, Padre. También oramos para que tú bendigas Salvador Alegre, para que tú bendigas las ofrendas, para que tú llenes las necesidades de esta iglesia, y Señor, para que tú vendas aquel edificio, Señor, que está allá en Gage, y nos des uno propio, Señor. Nuestra oración sigue, y también seguimos esperando en ti, porque tú tienes el tiempo perfecto. Hasta ahora te damos gracias porque aquí nos permiten reunir con libertad ciertos horarios. Bendíceles a los hermanos, a los administradores de este edificio, porque el edificio es tuyo.
pero gracias porque has puesto en el corazón de ellos tenernos acá. Bendice una vez más Salvador Alegre. Todos aquí estamos 100% seguros de irnos al cielo con Dios. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Puedo ver su mano en alto así? Que usted ya aceptó a Cristo. Muy bien. Señor, gracias. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Así de pie, hermanos.